Quise realizar este vídeo informativo para mostrar cómo dos naciones que parecen opuestas en sus ideologías, se encuentran en realidad profundamente interconectadas. Intentaré explicar cómo esta interdependencia económica, política y social ha ido creciendo a lo largo de las décadas, y por qué ambas potencias no pueden permitirse un enfrentamiento directo en el escenario global. Para comprender la situación actual, debemos remontarnos a principios de la década de 1970. En aquel momento la relación entre Washington y Pekín era prácticamente inexistente. Sin embargo, a partir de 1971 comenzaron contactos diplomáticos discretos que marcarían un cambio trascendental en la geopolítica mundial. La visita oficial del presidente Richard Nixon a Pekín en 1972 sentó las bases de lo que hoy llamamos la relación chino-estadounidense. Este acercamiento no fue fruto de un idealismo ingenuo, sino de un cálculo estratégico que buscaba aliviar las tensiones de la Guerra Fría y contrarrestar la influencia de la Unión Soviética. Aunque las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la República Popular China eran enormes, ambos gobiernos comprendieron que un enfrentamiento abierto resultaría demasiado costoso para sus intereses. A partir de ese momento, la dinámica bilateral entre Estados Unidos y China fue tomando cada vez más relevancia. Con la muerte de Mao Zedong y la llegada de Deng Xiaoping al liderazgo chino, se inició un proceso de reformas económicas que abrió la puerta a la inversión extranjera y a la entrada gradual de China en la economía global. Años más tarde, en 2001, la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio aceleró el intercambio comercial y consolidó su papel como una potencia manufacturera. Al mismo tiempo, Estados Unidos obtenía acceso a un enorme mercado en expansión, atrayendo a sus empresas con mano de obra competitiva y oportunidades de negocios. De esta manera se fue tejiendo una densa red de interdependencia comercial, financiera y tecnológica. Constantemente escuchamos sobre la supuesta rivalidad que llevaría a China a desbancar a Estados Unidos, o a Estados Unidos bloqueando por completo el auge de China. Sin embargo, la realidad es más compleja. Estos dos gigantes mantienen una interdependencia económica sin precedentes, con cadenas de suministro cada vez más entrelazadas. China se ha convertido en uno de los mayores tenedores de deuda pública estadounidense, y al mismo tiempo abastece a buena parte del mercado norteamericano con bienes de consumo, desde productos electrónicos hasta ropa y artículos del hogar. Por su parte, Estados Unidos provee a China de servicios de alta tecnología, de capital financiero y de un mercado de consumidores gigantesco que impulsa la demanda de exportaciones chinas. Esta relación ofrece beneficios mutuos, asegura millones de empleos en ambos lados del Pacífico y promueve la estabilidad en el flujo de bienes y servicios que sostiene la economía global. La diplomacia y la economía en general se mueven por intereses concretos. Hoy esos intereses obligan a Washington y a Pekín a mantener la estabilidad financiera mundial y el comercio fluido. Un corte drástico de esta dinámica perjudicaría a ambas partes, no solo a nivel doméstico sino en su proyección de poder e influencia en todo el planeta. Aunque el discurso mediático y político puede resaltar los roces, tras bambalinas ambos gobiernos suelen negociar y llegar a acuerdos que limiten los daños a su relación comercial. Cada vez que se presentan disputas como el aumento de aranceles o restricciones a ciertas tecnologías, la tensión sube, pero se busca un equilibrio que evite la ruptura definitiva de la cooperación económica. No cabe duda de que Estados Unidos y China tienen sistemas políticos y visiones ideológicas muy diferentes. Por un lado, Estados Unidos sostiene un modelo liberal democrático y un alto nivel de libertad de mercado. Por otro lado, China se rige bajo un sistema de partido único con una intervención mucho más directa del Estado en la economía y en la sociedad. Sin embargo, esto no impide la cooperación cuando se identifican metas comunes. La historia de las negociaciones entre Washington y Pekín demuestra que pese a las posturas aparentemente irreconciliables, siempre ha existido un espacio para el diálogo. Durante las últimas décadas se han alcanzado acuerdos sobre apertura de mercados, colaboración en investigación científica, e incluso proyectos conjuntos para enfrentar retos globales. En el escenario actual se habla mucho de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, sobre todo por la competencia tecnológica y el desarrollo de infraestructuras críticas como el 5G, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.
Pero hay diferencias notables respecto a la Guerra Fría original con la Unión Soviética. Varias empresas tecnológicas estadounidenses dependen de la manufactura y la inversión china, y al mismo tiempo firmas chinas invierten en investigación y desarrollo en laboratorios de todo el mundo para acelerar sus propias innovaciones. La ciencia y la tecnología prosperan especialmente en ambientes colaborativos y en redes internacionales, donde el capital, el talento y las ideas fluyen sin considerar tanto las fronteras. Por otro lado, ambas potencias continúan reforzando sus capacidades militares, en especial en la región de Asia-Pacífico, donde cada una intenta asegurar sus intereses y afianzar a sus aliados. Aunque el enorme costo de un conflicto abierto, tanto en términos económicos como humanos y geopolíticos, hace mucho menos probable una confrontación directa. Es cierto que hay fricciones notables en relación con Taiwán y las disputas territoriales en el Mar del Sur de China, así como sobre la influencia que ejercen en regiones estratégicas como África o América Latina. Aún así, los países vecinos como Japón, Corea del Sur, Australia y otros, tienen sus propios intereses y buscan equilibrar relaciones con ambas potencias para no verse atrapados en un conflicto. De esta forma, la pugna tiende a manifestarse más en el terreno comercial y tecnológico que en el militar, aunque las tensiones persistan y generen preocupación internacional. Hoy vivimos un momento de transición histórica. Hay potencias emergentes que reclaman mayor protagonismo, y Estados Unidos se enfrenta al desafío de reconfigurar su liderazgo global, mientras que China busca consolidarse como la segunda economía más grande del mundo, y con el tiempo quizá la primera. La experiencia demuestra que cuando dos grandes naciones comparten tantas conexiones económicas, comerciales y financieras, suelen llegar a fórmulas de convivencia que, aunque no se declaren abiertamente como una alianza, sí evitan la ruptura total. Un ejemplo del pasado podría verse en la relación entre Estados Unidos y el Imperio Británico a principios del siglo XX, cuando existían tensiones y diferencias, pero la interdependencia comercial y los objetivos comunes llevaron a una transición de poder relativamente ordenada y a una cooperación que tuvo repercusiones mundiales. Del mismo modo, Estados Unidos y China hoy se necesitan mutuamente. Un choque frontal arrastraría a la economía mundial a una crisis de grandes proporciones y podría infligir daños irreparables a ambos países. Lo más lógico es que, a pesar de la retórica política y la competencia por la influencia global, busquen mantener una relación de mutuo beneficio, aunque sea de manera cautelosa y a menudo bajo acuerdos que no siempre se publicitan masivamente. Esto no significa que dejarían de competir ni que las diferencias ideológicas y políticas desaparecerán, sino que las negociaciones y los intercambios continuarán como una necesidad estratégica para ambas partes. A pesar de las tensiones y los desencuentros que surgen por temas de derechos humanos, soberanía y visiones distintas sobre el orden internacional, existen enormes oportunidades en la cooperación entre Estados Unidos y China. Un comercio fluido entre las dos potencias mantiene la estabilidad de los mercados, financia grandes proyectos de infraestructura y fomenta un consumo global constante. Asimismo, los intercambios científicos y tecnológicos han permitido avances en campos como la salud, la inteligencia artificial y las energías renovables. En el ámbito del desarrollo sostenible, el peso de ambas economías resulta fundamental para acelerar la transición hacia energías limpias y compromisos reales de reducción de emisiones, un tema decisivo para el futuro del planeta. Por último, en cuanto a la gestión de crisis globales, como la vivida con la pandemia de COVID-19 o las crisis financieras que han sacudido al mundo, la coordinación de las principales potencias es vital para evitar el caos internacional. La historia nos enseña que las grandes potencias actúan ante todo por conveniencia y por necesidad. En el caso de Estados Unidos y China, esa necesidad es cada vez más evidente, dado que sus economías, su comercio y su influencia geopolítica están profundamente entrelazados. Aunque en los discursos oficiales o en los medios de comunicación se subraye la competencia y la confrontación, la realidad es que no pueden permitirse un choque que desestabilice el orden mundial y sus propios planes internos de desarrollo. Las diferencias ideológicas, políticas y culturales sin duda seguirán alimentando la narrativa de la rivalidad, y es comprensible que haya recelos mutuos, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional, tecnología estratégica o alianzas militares.
Sin embargo, si examinamos las cifras de comercio, los proyectos conjuntos y la cantidad de acuerdos comerciales y científicos que siguen firmándose, se vislumbra un trasfondo de colaboración inevitable. Es probable que en el futuro veamos un mayor grado de entendimiento entre estas dos potencias, sin llegar a nombrarse como aliados formales, pero configurando una relación que en la práctica buscará mantener la estabilidad global y beneficiarse de la cooperación en áreas de interés común. En la medida en que persistan los intercambios estudiantiles, las inversiones mutuas y la participación en foros internacionales, se consolidará la idea de que más allá de las diferencias, los beneficios que obtienen trabajando juntos superan los costos de un enfrentamiento. Podría concluir que Estados Unidos y China, a pesar de sus sistemas políticos opuestos y sus recurrentes tensiones, han cimentado una interdependencia económica y estratégica tan profunda que resulta virtualmente imposible desatarla sin consecuencias dramáticas para ambos y para el resto del mundo. Las negociaciones pioneras en la década de 1970 marcaron el inicio de un camino en el que el pragmatismo primó sobre la ideología, abriendo puertas a un flujo comercial gigantesco y al intercambio de conocimiento que ha impulsado la innovación global. Aunque hoy la narrativa de rivalidad persista, ni Washington ni Pekín están dispuestos a asumir los costos de un choque frontal que podría desestabilizar el orden internacional. De cara al futuro, el reto consiste en encauzar las diferencias políticas y culturales hacia acuerdos que permitan enfrentar problemas compartidos, como la crisis climática, la fragilidad de las cadenas de suministro y los riesgos sanitarios globales. Es evidente que la competencia entre estas dos superpotencias seguirá viva. Sin embargo, lo que definirá el equilibrio del siglo XXI será la capacidad de ambas para aceptar su interdependencia y cooperar en aquellas áreas donde sus intereses confluyan. En última instancia, esta dinámica de colaboración competitiva, más que un obstáculo, puede convertirse en un motor de progreso y estabilidad mundial si se gestiona con sensatez y visión de largo plazo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que mi opinión sobre este tema ayude a comprender mejor la compleja realidad de estas dos superpotencias y su enorme repercusión en todos los ámbitos. Este conocimiento nos permitirá entender cómo se forjan los equilibrios de poder y por qué es tan importante que dos naciones tan influyentes mantengan un diálogo constante. Me despido. Hasta un próximo vídeo.